La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue uno de los conflictos más grandes de Asia en el siglo XX y fue responsable del 90% de las muertes dentro de la llamada Guerra del Pacífico, que se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que muchos historiadores suelen relacionar este enfrentamiento protagonizado por Japón y China como un evento ligado al periodo histórico generado por Adolf Hitler con la invasión a Polonia, lo cierto es que sus raíces son muy anteriores. Si nos alejamos de las lecturas eurocentristas de la historia, veremos que la Segunda Guerra Sino-Japonesa fue el resultado directo de un periodo comenzado por Japón a finales del siglo XIX, que enfrentó a la dinastía Qing de China contra un naciente imperio japonés por el control de Corea. Pese a que los nipones resultaron vencedores de este conflicto y además de Corea, extendieron su control a Taiwán, las Islas Pescadores y Liaodong. El proceso expansionista japonés recién estaba comenzando. Las tensiones entre los chinos y sus vecinos no hicieron más que incrementar durante las décadas, hasta un punto crítico que, si bien estuvo relacionado con el ingreso de Japón al eje, formó parte de un lento proceso para llevar el control del emperador Hirohito a toda Asia. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer la terrible invasión de Japón sobre el territorio chino. Para dar contexto a los deseos expansionistas de Japón, es importante aclarar que desde finales del siglo XIX, este país sufrió dos procesos que lo llevaron a convertirse en una máquina militar profundamente imperialista. En un principio, la influencia occidental causó una profunda crisis de identidad cultural dentro del territorio japonés, que llevó a la nación a aislarse del resto del mundo para resolver este conflicto. Al mismo tiempo, una parte de la sociedad, la más poderosa, representada en los terratenientes y los militares, aceptó de buen grado las nuevas ideas europeas y americanas, al mismo tiempo que desarrolló una suerte de fervor patriótico mezclado con tintes religiosos hacia su emperador. La mezcla de esta crisis de identidad, sumada al patriotismo extremo, derivaron en que las instituciones imperiales giraran hacia el nacionalismo. Para 1930 los japoneses se creían profundamente superiores al resto de las sociedades asiáticas, y sus aspiraciones por alcanzar los estándares de la civilización europea los llevó a querer conquistar a sus barbáricos vecinos. Este proceso incluyó la guerra ruso-japonesa por Manchuria, que limitó la expansión de Rusia en el sur de Asia y permitió que los nipones establecieran cómodos tratados comerciales en regiones como Manchuria. Como ya mencionamos, este fue el punto cúlmine de un proceso que había comenzado a finales de 1800, por lo cual los japoneses habían estado planeando sus movimientos contra China con una paciencia oriental. Fue justamente en Manchuria, una tierra al sur de China, largamente disputada por varios países de la región, donde comenzó la invasión. El incidente de Mukden sucedió el 18 de septiembre de 1931. Un grupo de nacionalistas japoneses dinamitó el tramo de un ferrocarril gestionado por una empresa nipona que atravesaba la ciudad. El falso ataque permitió que los militares japoneses lanzaran un ataque a gran escala como respuesta. El ejército de Guangdong se movilizó instantáneamente, como si hubiera estado preparado, esperando el supuesto ataque terrorista contra el ferrocarril, y estuvo dirigido por el teniente general Jiro Tamon. Las fuerzas estuvieron compuestas por entre 30.000 y 60.000 soldados por parte de Japón y unos 160.000 por parte del Ejército Revolucionario Nacional de China. Sobre estos últimos, es importante destacar que los gobernadores de Manchuria estaban bajo el control de autoridades interinas japonesas que se habían rebelado contra Tokio, pero que a la hora de los combates no tuvieron la misma influencia que el emperador. De los 160.000 soldados iniciales, al menos la mitad se pasó al bando japonés durante la batalla. Tras conquistar Manchuria, el ejército japonés extendió la campaña hacia el norte y el oeste de China, en lo que se conoció como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duró desde 1937 hasta 1945. Antes de que estallara la guerra en Europa, el ejército imperial japonés lanzó un ataque contra el ejército de la República de China, en lo que se conoce como el Incidente de Puerto de Marco Polo. Ambas naciones habían pasado por un proceso de rearme e inversión militar en los últimos años, por lo cual este pequeño choque en Pekín se convirtió rápidamente en una terrible guerra que duraría 8 años. En muy poco tiempo, gracias a una superioridad estratégica, los japoneses lograron apoderarse de Pekín y Tianjin, puntos clave para el teatro de operaciones en el norte. De hecho, una vez aseguradas estas zonas, los generales nipones enviaron 200.000 soldados al norte de China, muchos de ellos adiestrados y armados por Alemania.
Los japoneses lograron extender su control hasta Shandong, donde conquistaron el puerto de Qingdao, un objetivo clave en la campaña nipona, ya que si bien los chinos no tenían una marina poderosa, buena parte de la estrategia de Japón dependía de su implacable armada imperial. Por supuesto, las dificultades para el Imperio del Sol Naciente estaban tierra adentro, no en la costa. El mayor objetivo era Wuhan, la capital de la China central, que representaba el distrito económico e industrial más importante del país. Los japoneses presionaron a las tropas chinas, que lograron replegarse hasta Wuhan sin ser aniquiladas, pero sufrieron enormes bajas. A principios de 1938, los nipones lanzaron una operación en pinza sobre la capital, que fue detenida gracias a una arriesgada jugada de China. Bajo las órdenes directas del presidente Chiang Kai-shek, los militares destruyeron los diques que contenían el flujo del río Yangtze para así detener el avance japonés. Aunque esto surtió el efecto deseado, afectó la vida de 6 millones de chinos, además de que causó unas 900.000 víctimas fatales. No obstante, los japoneses lograron conquistar Wuhan gracias a un ataque desde el este realizado con 400.000 soldados, una de las fuerzas más grandes que se haya visto en este conflicto. Para 1939, Japón controlaba el sur, el norte y parte central de China. El gobierno chino, ahora representado en el Partido Comunista que rompió sus lazos con la dinastía Qing, se replegó al noreste y aguantó sin presentar grandes batallas, mientras llegaba a un acuerdo con la Unión Soviética para recibir apoyo. Pero Japón continuó presionando y bombardeó la nueva capital, que dio cobijo a los gobernantes nacionalistas que aún tenían algo de influencia tras el genocidio de los diques. Entre 1939 y 1940, los bombarderos nipones asolaron Chongqing, ciudad cuyas edificaciones estaban construidas principalmente con madera. Para la defensa, los chinos contaban con unas 400 aeronaves, más un centenar que había enviado como refuerzo la Unión Soviética, que finalmente había accedido a ayudarles. Para 1941 la situación era terrible para China. Por una parte, Japón no dejaba de atacar las grandes ciudades, pero al oeste, las victorias de Alemania en Europa y su intención de atacar las tierras de Stalin cercaron a los chinos, que debían preocuparse por sostener dos frentes al mismo tiempo. Todo parecía perdido para los chinos, que variaban entre distintos gobiernos, con un partido comunista que se hacía más influyente día a día y una dinastía pseudo-monárquica que era detestada por su pueblo. Pero sería justamente este año en que todo cambiaría. El ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor representó una nueva exigencia para Japón, que debió poner como prioridad la guerra en el Pacífico antes que la conquista de China. Al mismo tiempo, los aliados decidieron brindar mucho más apoyo a los chinos, mejor organizados bajo el liderazgo de Mao Zedong, quien se convirtió en un héroe frente a los ojos del pueblo. Así comenzó un lento proceso de combates en forma de resistencia guerrillera, que lograría expulsar a los invasores en 1945, dejando en el proceso más de 25 millones de muertos, en lo que se considera una de las guerras más grandes de la historia de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.